Si nosotros mismos nos hacemos de la vista gorda, es nosotros mismos. Pero la palabra de Dios ya está trazada para que usted y yo caminemos conforme el Señor ha escrito. Por eso dice la Escritura, hermanos, los discípulos estaban preocupados por esto, y yo creo que hoy en día podemos hacer la misma pregunta. Dice, Señor, ¿serán muchos los que se salvan? ¿Cuántos estamos aquí? Pero ¿seremos todos los que vamos a ser salvos? Esa pregunta tenemos que hacerla a nosotros mismos, hermano. ¿Seremos muchos los que nos vamos a ser salvos o qué va a pasar? El Señor claramente les dijo, porfiar, entrar por la puerta estrecha, ancho es el camino que lleva a muerte, y angosto es el que lleva a vida eterna, y luego como dice, y muy poquitos lo encuentran. Aleluya. Entonces, hermanos, si usted ha encontrado a Cristo, yo también lo he encontrado, pues tomémonos de la mano de Él y verá que no vamos a fallar. No vamos porque dice el Señor, los que están en mi mano, nadie me los arrebata. Y luego ya como hijos de Dios empieza la bendición en nuestra vida. Usted, hermano, y yo somos embajadores. ¿Sabe lo que quiere decir embajadores de Cristo? Una embajada, el pedacito donde está uno, donde está la embajada, es por decir la embajada de México, allá en Estados Unidos. Ese es un lugar que ahí nadie se puede meter, ni los americanos, porque ese es un lugar que es un lugar mexicano. Ahí nadie manda, solamente la embajada de México. Hermano, usted también, dice el apóstol Pablo, que somos embajadores de Cristo. Dios nos ha dado un territorio, hermano, para que trabajemos. Pero no solamente nos los da, sino nos capacita para poder trabajar en ese lugar. No más que nosotros muchas veces no queremos trabajar. Pero como dice la Escritura, es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y los pocos que hay muchas veces no quieren trabajar. Entonces, muchas veces decimos, yo quisiera ser como aquel hermano que Dios lo bendice, que Dios hace grandes cosas en su vida y cómo Dios lo usa en la palabra. ¿Quieres ser como aquel hermano? Pues ponte en las manos de Dios. Y el Señor te usa. El día de anoche les decía que el mismo Cristo, el apóstol Pablo decía, si algunos de estos vasos se limpian, serán para buen uso. Usted que no es limpio, usted que no recibió a Cristo, no fue lavado con la sangre de Cristo, entonces usted tiene que ser buen uso, cada quien en su lugar. Por eso la palabra de Dios dice a ustedes, lloremos por nuestros pastores para que les sea dado palabra, porque ellos darán cuenta de cada uno de ustedes en aquel día. Aquí no nomás es pararse, hermano. Es que tenemos nosotros la obligación de enseñarles a ustedes lo que es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces no nos gusta, pero el Hijo de Dios que realmente quiere llegar a la patria del alma se va a sujetar siempre y cuando la palabra de Dios nos esté indicando el camino. De nosotros no. Por eso, miren, tanto en el Antiguo Testamento como el Viejo, tenemos tantas cosas, hermanos, que hoy nosotros nos hemos olvidado de ello. Por eso el profeta decía, miren, paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y vamos a andar por él. Ahora, si nos miramos el Viejo Testamento, miramos el Nuevo, hermano, y nos damos cuenta que el Señor, cómo bendició a aquellos hombres, cómo Dios los usó para que llevasen el Evangelio, para que llevasen, hermanos, las buenas nuevas o las malas nuevas. Y nosotros, el Señor también nos ha dado, nos ha capacitado para también darle las buenas nuevas a la gente, pero también las malas nuevas. Porque el Señor muy claramente dice, miren, alguien puede decir, pues yo voy a la iglesia y me gusta mucho cómo canta y me gusta todo. Es mala predicación, pero el Señor dijo muy claramente, miren, el que creyere y fuere bautizado
serás salvo. No dice que el que levante la mano, sí, esa es doctrina de ahora de hombres. Levanta la mano y ya eres salvo. Si muchas veces los que ya estamos bautizados andamos cayéndonos. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo que es la doctrina de Cristo. Mira, en la Escritura, capítulo 10 de los Hechos, estaba Cornelio, según habla la palabra de Dios, un hombre pío, temeroso y de Dios, que tuvo la dicha, hermanos, que un ángel le hablara y le dijera: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. ¿A quién de nosotros no apareció un ángel? Él no era bautizado, no era, porque en aquellos tiempos los gentiles no tenían parte ni suerte tocante en el reino de Dios. Pero ahí el Señor le dijo: Cornelio, mira, todas estas limosnas, todo lo que tú has cooperado para la obra y tus oraciones han subido delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué hacía falta, hermano? Ser bautizados en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, las cosas, hermanos, tenemos que hablarlas como son. Los antiguos, hermanos, cuando iban, hermanos, a anunciar, hermanos, el Evangelio, a ellos decían: vive Jehová. Jehová dice así y así, que se arrepientan, los va a castigar, en fin. Iban los profetas, y ¿qué hacían los profetas? ¿Qué hacía la gente, hermano? Bienvenido, le decía: vente, vamos a... ¿Verdad que no? Dice que los apedreaban, porque no les gustaba que les redarguyera el pecado, que estuviera diciéndole lo que está mal. Nosotros en la misma manera le decimos a alguien: Cristo te ama, Cristo es tu Dios, Cristo vino, dio la vida por ti, y empezamos a hablarle acerca de Cristo. Todo está bonito, y le decimos: fíjate que Cristo dice que tú vas a llegar al reino de los cielos y que va a haber calles de oro, mar de cristal. Pero en esta vida tienes que servirle a él. Como que ya no les gustó, ¿verdad? Nos hablan de buena vida ya, que toda lágrima va a ser quitada de nuestros ojos, y bueno, eso ya está arreglado, hermano. Allá en el cielo ya está arreglado. Vamos a irnos a gozar a las bodas del Cordero, claro que sí. Pero mientras estamos en esta vida, yo le digo a los hermanos ahí en Clovis, le digo: miren, cantamos un corito que dice: yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Pues todos queremos andar, ¿quién no va a querer? ¿Verdad? En la Nueva Jerusalén. Pero para poder llegar allá tenemos que andar por las calles polvorientas diciéndole a la gente: Cristo viene, prepárate para el encuentro con tu Dios. El Señor quiere darte salvación, pero hay estas reglas. Entonces ahí como que ya me gusta. Por eso, hermano, Dios en grande manera tanto ha usado en el tiempo presente, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los profetas, en el tiempo, en el antiguo tiempo, hermano, cómo Dios usaba a sus hijos. Hay claves, hermano. Miren, ¿qué puedo decir? Hay cosas que a nosotros se nos hace imposible. A veces miramos a la gente, no sabemos ni quién nos está escuchando, si por medio del micrófono alguien está escuchando allá. Entonces, ejemplo, el profeta, no, Dios ponía a los profetas, hermanos, de una forma tremenda. Si miramos al profeta, que el Señor lo paró, dice, en un campo, ¿verdad? En un campo lleno de huesos. Y le hizo la pregunta el Señor a este hombre, a este profeta: ¿vivirán estos huesos? Porque dice la Biblia que él miraba los huesos secos, y luego dice la palabra: y en gran manera. Los huesos secos, usted sabe que les pega el sol, o se desmoronan solos. Yo le preguntaba al profeta: ¿vivirán estos huesos? El profeta no se atrevió a decirle: no, sí, Señor, tú eres poderoso y tú lo vas a levantar. No. El profeta, él sabía que el Señor tenía un plan. Y le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú sabes, Señor.
Pero la palabra de Dios, la orden que le dio, mira, profetiza sobre estos huesos y diles, oír la voz de Jehová. Se fijan que no nomás es aventarse uno. No, por eso cualquiera puede decir soy pastor, cualquiera puede decir yo soy un gran ministro de Dios. Pero no, hermano, tenemos que entender y ser avisados. El profeta sabía que tenía el poder para hacerlo, pero él dijo, Señor, tú lo sabes, porque todo el tiempo la honra y la gloria tiene que ser para el Señor. Siempre tenemos que poner a Dios adelante de nosotros. Pero la contestación del Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos. Es como aquí, hermano. Estamos ahorita predicando. Podemos decir, ¿hay algún oyente aquí? Alce la mano. Usted, mamá de todo. Pues agárrate para ti la predicación. Es para todos. Ejemplo, ¿cuánto podemos decir? Esta persona que está, ¿cómo te llamas? Se me olvidó tu nombre. Armando. Bueno, Armando, podemos hacernos la pregunta. ¿Ustedes creen que este hermano Armando va a recibir a Cristo en su corazón? ¿Ustedes creen que él va a ser bautizados? Claro que creemos. Pero el Señor sabe el momento y la hora que lo va a hacer. Pero mientras tanto, la palabra de Dios nos dice, mira, profetiza sobre Armando y dile que si no se arrepiente, ¿qué puedo decir? Va a caer el término medio entre el cielo y el infierno. Si no te arrepientes, vas a ir al lago de fuego. Eso lo digo yo, porque así dice la palabra. Pero si nos vamos al libro de Apocalipsis, dice muy claramente, los libros fueron abiertos, donde estaba escrito todos los hechos que hemos hecho. Pero había otro libro que allí estaban escritos los nombres de aquellos que iban a ser salvos. Entonces, en ese libro tiene que estar escrito nuestro nombre, para en aquel día cuando venga el Señor, seamos levantados conforme es la promesa de Él. Así que podemos ser muy buena gente como Cornelio, podemos cooperar, podemos andar entre los hermanos, podemos glorificar a Dios, nos podemos gozar, pero al final de cuentas tienes que escribir ese nombre en el libro de la vida. Y la única forma de escribirlo es siendo lavado en la sangre de Cristo, para reconocerte como hijo verdadero. Por eso la Biblia dice, y dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa autoridad, esa potestad, mi hermano, la vas a ganar el día que aceptes a Cristo, te agarres de la mano de Él y camines en el Señor. Y entonces el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. El Señor, no sabemos si a lo mejor mañana o pasado tú vas a ser el pastor de aquí o de otra parte, porque el Señor tiene sus planes, hermano. Por eso quiere usarte. Por eso tenemos que entender, como decía Pablo, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Lo que queda en mi carne es para el servicio del Señor. Cuando usted sabe de eso y renuncia a todo, el Señor empieza a usarlo. Y decimos, mira el hermano el peloncito cómo Dios lo está bendiciendo, cómo Dios lo está... Va a hablar con una confianza, con una certeza, porque la palabra de Dios tenemos que tener confianza, certeza de lo que hablamos y de lo que decimos. En el tiempo antiguo, dice la palabra de Dios, cuando estaba Elías ante 400, todos los Baales, adoradores de Baal, cuando Elías se paró, ¿cómo creen que ustedes se paró? Solo él y todos los adoradores de Baal. ¿Verdad? Dice que hicieron un reto, que pusieron hermanos unos carneros, una ofrenda al Dios, ellos al Dios de los Baales y Elías al Dios de él. ¿Ustedes creen que Elías, porque todos estaban, responden, que caiga fuego del cielo? Ellos dicen que aún se tasajeaban,